Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Les saluda su amigo Adalberto Santana y le recordamos que este programa de Mirador Universitario y particularmente la serie que están ustedes viendo, Temas de las Humanidades y de las Artes, es una coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia con el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El programa que hoy realizaremos dentro de Mirador Universitario va a estar referido al tema de la globalización de las imágenes. Es decir, vamos a centrar este programa en estas ideas de las imágenes y lo que representan. Y para ello hemos invitado a 3 distinguidos profesores universitarios que tienen que ver con estos diseños gráficos, estos diseños visuales. Les voy a presentar a nuestros destacados invitados que van a estar en esta sesión con ustedes. Se trata, en primer lugar, del doctor José Luis Caballero Facio, quien es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y que nos honró en estar aquí con nosotros para hablar de estos temas de la globalización de las imágenes. Sea usted bienvenido, doctor Caballero. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Bien. En segundo lugar, también tenemos a otra destacada profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien es la maestra en diseño gráfico Gladys Buenaventura Flores, quien también nos hablará de estos temas, ¿sí?, de las imágenes, de las visiones que podemos tener cotidianamente en nuestras realidades. Maestra Gladys Buenavista, sea usted bienvenida de igual manera. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y en tercer lugar, también tenemos a otro distinguido profesor universitario, en este caso de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ¿sí?, que tanto en Acatlán como en Cuautitlán se enseña, y también en la Facultad de Artes y Diseños se enseñan una serie de disciplinas, de carreras, de profesiones ligadas a esta producción de las imágenes gráficas o las imágenes visuales. En nuestro caso, decíamos, tenemos la oportunidad de haber invitado ahora al maestro en artes visuales, Osvaldo Archundia Gutiérrez. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien. Así, estos 3 profesores vamos a hablar de estos temas interesantes, de las imágenes que casi todo el día están con nosotros. De una u otra manera vamos a empezar a definir ello, pero antes de empezar este diálogo o este debate, ¿cuál es el objetivo de este programa? Precisamente de la globalización de las imágenes. Van a ver ahí en la pantalla cuál es nuestro objetivo. Y se trata de lo siguiente: reflexionar en torno a la responsabilidad social de la imagen para la construcción de las identidades. Este es un planteamiento en el cual se va a basar en buena parte nuestro programa. Y de igual manera van a encontrar ahí en las pantallas de la televisión a los teléfonos a los cuales pueden comunicarse, el correo electrónico a los cuales nos pueden escribir, y también más adelante vamos a conocer, algunas de las publicaciones que los propios invitados nos han traído y que están, sí, para ustedes, que nos llamen y se comuniquen particularmente al teléfono 56 22 11 73, que es el teléfono del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, donde van a poder obtener los regalos, libros que nos traen nuestros distinguidos invitados. Bien, para introducirnos directamente en el tema que habíamos señalado como la globalización de las imágenes, vamos a ver una pequeña cápsula, la vemos y después regresamos con nuestros invitados para iniciar el diálogo sobre ese tema. Volvemos en unos instantes. La globalización de las imágenes podría parecer un fenómeno contemporáneo, pero tiene sus orígenes en la aparición de grabados, dibujos e ilustraciones en las páginas de los textos de los primeros libros impresos, así como posteriormente en los periódicos del siglo XVII. Otro hecho que significó un paso hacia adelante en la democratización de las imágenes lo constituye la gran idea de George Eastman,
Otro hecho que significó un paso hacia adelante en la democratización de las imágenes lo constituye la gran idea de George Eastman de utilizar la película de 35 milímetros que se aplicaba en el cine en una cámara fotográfica pequeña, la famosa Brownie, de fácil transportación, económica y accesible a un público mayor de usuarios. La llegada de los materiales fotosensibles instantáneos fueron otro factor que contribuyó a que la imagen y producción de éstas se fuera masificando. En nuestros días, la imagen digital, utilizada tanto en cámaras fotográficas como en dispositivos móviles, en conjunto con las diversas aplicaciones, redes sociales y plataformas, no solo permite la generación de imágenes, sino una pronta publicación y difusión de las mismas. La globalización de las imágenes se constituye como un fenómeno actual, que seguirá expandiéndose y que pareciera no tener fin. Bien, ya estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario con este programa referido a la globalización de las imágenes, y para ello, bueno, vamos a introducirnos en este aspecto de qué entendemos por esto de globalización de las imágenes y en lo particular sobre las imágenes. Y para ello, bueno, el maestro Osvaldo Archundia nos va a dar una introducción a este tema. Profesor. Sí, muchas gracias. Pues tradicionalmente o bueno, recientemente entendemos como una globalización de las imágenes a partir de la aparición de la imagen digital, pero esto tiene su origen pues muchos años atrás, y podemos remontarnos incluso a la distribución o la reproducción de imágenes a través de los grabados. Ahí podemos empezar a encontrar una globalización de las imágenes. Posteriormente, ya hablando de fotografía, la introducción de George Eastman de la película en 35 milímetros, eso permitió también hacer más accesible la producción de imágenes por la gente común. Posteriormente, la reducción del tamaño de las cámaras fotográficas nos permite también eso, ¿no? Que la gente pueda acceder más fácilmente a una cámara, transportarla, y de tal manera que la gente podía hacer fotos más fácilmente. Ya posteriormente, pues Edwin Land, con la fotografía Polaroid, revoluciona esta situación de la fotografía, permitiendo que la población pudiera tener fotografías de manera instantánea. Ahí podríamos encontrar esa globalización de las imágenes como un origen histórico. Sí, o sea, hay una serie en nuestra vida cotidiana que aparecen, usted lo acaba de mencionar. Casi todo mundo, yo creo, en nuestras casas tenemos fotografías familiares, de recuerdos, de anécdotas, de encuentros, de una serie de situaciones. Entonces, las imágenes pueden aparecer en la fotografía, pero también en los carteles, dijéramos, ¿no? Vamos por la calle. Profesor. Sí, de hecho, yo quería comentar precisamente esto que menciona el maestro, que la imagen al final del día es una construcción de una realidad del individuo como tal. Va a depender de la época y del momento en donde esto nos va a permitir precisamente ofertar esta información a través de un conjunto de elementos que refiere a este tipo de construcción de tanto de valores, de la época, contexto, en fin, ¿no? Y del avance misma de la tecnología. Entonces, si entramos en esa reflexión de la que mencionan, pues al momento de construir la imagen precisamente se ve tanto el individuo como tal, esa necesidad de comunicación, pero también se empieza a analizar el devenir precisamente de todo ello, ¿no? De la sociedad como tal, y es como se viene a generar la propuesta de cambio o la adecuación misma de lo que ya es aceptado a partir de esta construcción de un individuo, porque hay imágenes globales que al paso del tiempo continúan siendo aceptadas por el público, por la gente, y entonces al ser aceptadas es que estamos nosotros en esta línea de que hay ciertos valores que continúan vigentes o hay ciertos elementos que siguen siendo aceptados. Pero bueno, eso no justifica o no justificaría que mantengamos siempre un solo hecho o una sola imagen como tal, sino que este hecho se pueda fundir en la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? En ese elemento. Y al decir fundir esta imagen, quiero decir, en la reflexión que hace Zimmerman, es precisamente que sea aceptado el hecho y se convierta en lo que es o para lo que fue diseñado. Si estamos hablando, bueno, voy a tomar el ejemplo de los anteojos. Pues los anteojos es un artefacto, una imagen al final, es una construcción de un artefacto, pero ese artefacto tendrá que cambiarse a la realidad que es la vista. Y entonces
cada elemento o cada imagen que veamos en la fotografía o en la tecnología precisamente va a ser que logre comunicar, fundir a razón de esta construcción, ¿no? de la sociedad y del individuo. ¿Qué puede agregar a doctora Gladys? Creo que además el adoptar estas imágenes van dando en la sociedad misma que se vaya haciendo una forma de comunicación. De esta manera ya tan fácil de poderlas captar, difundir y además usarlas en los diferentes medios que se requieren, ya sean digitales o impresos, ha permitido también esta comunicación tan global, ¿no? De tal manera que hay imágenes que la gente en un país o en otro, sin saber el idioma, la entiende. Entonces, por ejemplo, voy a interrumpir las señales de tránsito. Así es. ¿No? Por ejemplo, son unas imágenes que están globalizadas en buena parte, incluso los colores, ¿no? Pero no le interrumpo más. Sí, no. Definitivamente un ejemplo que a mí me agrada mucho es la identidad que se generó para los Juegos del 68. Esta manera de que nuestro país dio a conocerlo de una manera vanguardista y sin perder nuestras raíces a través de los colores y de los gráficos, toda esta iconografía que generó pudo dar esta comunicación a muchos países, a mucha gente que no sabía el idioma español y que pudo llegar a todas las sedes donde se iban a generar esas actividades. Otro ejemplo que voy a usar, no tan solo es eso, sino también manifestaciones culturales o vulnerabilidades de un pueblo. Por ejemplo, en el caso de México, el metro tiene imágenes constantemente, pero se construyó en buena parte porque había un gran número de analfabetos. Y también mostraban el atraso en el cual amplios sectores populares pues padecían. Entonces no era posible que leyeran, pero sí que encontraran en las imágenes un referente. Claro, esta síntesis de imagen fue lo que logró que mucha gente que vivía alrededor y sabía de ese espacio se fuera representando con un ícono y ese se fuera la representación de la estación del metro, ¿no? Y hoy en día inclusive podemos tener esos referentes. En algunos casos aún existen, en otros no, pero también nos habla de esa historia. Y aquí un punto importante es que también las imágenes nos dejan esa referencia histórica, ¿no? Y de ahí podemos ir también inclusive desarrollando otras cosas y dejando esa huella, ¿no? O esa comunicación, ese mensaje a estas generaciones. Ahora, en la historia hay otros fenómenos, por ejemplo, ¿no? Porque las imágenes, digamos, si bien entiendo, pueden partir de una idea, digamos, del mundo occidental que nos vienen. Porque en las culturas prehispánicas, antes de la llegada de los europeos al continente americano, había otro tipo de imágenes en la época prehispánica, ¿no? Y sin embargo se introducen otra serie de elementos y van a cambiar ese contexto. Históricamente, ¿cómo se puede tomar esa serie de elementos? Bueno, pues, colaborando con lo que comentan los maestros, es que en la construcción de una imagen, esa imagen está representando un objeto o un artefacto, como bien lo mencionaba el doctor José Luis, y esa imagen ya representada pasa a formar parte de la memoria visual de las personas y de los pueblos. Entonces esa imagen que ya pasa a formar parte de la memoria visual se conserva precisamente como eso, como un objeto también histórico que permite reconocer valores a través de una imagen. Un pueblo, una nación se puede identificar a través de imágenes y se puede conocer a través de las imágenes. Por ejemplo, hoy voy a entrar en una cuestión de un debate, ¿no? Creo que se puede ver esto. En la época prehispánica, pues había una serie de imágenes que estaban en las grandes obras que hacían las culturas mayas, las incas, las mexicas y otra serie de pueblos en aquel momento. Y cuando viene la colonización, desaparecen todos esos personajes en esas imágenes. O sea, aparecen personajes de una visión eurocentrista, de las ideas bíblicas que no tenían que ver con la realidad de nuestros pueblos y se borran a nuestros pueblos, ¿no? Ya sean en la Nueva España o ya sea en el Virreinato del Perú o en otra serie de regiones del mundo colonial español o portugués, ¿no? Se invisibilizan y entonces se visibiliza las ideas dominantes y para ello va a contribuir estas imágenes dominantes. ¿Sería así, doctor Caballero? Sí, de hecho, ahorita que usted menciona eso, precisamente, habrá que entender que tenemos al individuo como un ser histórico, precisamente como lo menciona. Pero a la construcción precisamente de una imagen o de estos referentes, dependiendo de lo que se comunique,
Bueno, también habrá que entender la historicidad misma, ¿no? De que nos lleva a la construcción de, ¿no? Y eso, aunque hablamos de una época prehispánica, pues hablamos de una identidad. Y una identidad que hoy en día se maneja en imágenes globales, por ejemplo, ¿no? Hay marcas famosísimas mundiales que es una identidad, una imagen global que construyen precisamente a razón de una historia, no solo de la empresa, sino a razón de la sociedad, cómo esta cultura y esta historicidad puede llevarlo precisamente a la aceptación del público, ¿no? Y hablando precisamente de esa época prehispánica, o en algún momento, en algún debate que se dio en las escuelas de diseño, se hablaba o se cuestionaba cuál era el verdadero diseño mexicano, ¿no? Y la reflexión misma era esta: si eran las grecas, ¿no? de prehispánicas, o qué era en realidad lo que nos representaba como diseño mexicano. Y se entró una serie de debate y discusiones en donde pues a razón de pensar que no solo eso representaba al diseño mexicano, sino que habría que hacer nuevas formas o nuevas construcciones de imágenes en razón de la sociedad para poder identificarnos con un diseño mexicano. Y hoy en día yo creo que se han marcado las líneas muy claras, las tenemos muy claras, para que se pueda entender un diseño mexicano, pero bueno, todo esto basado, fundado en ese diseño prehispánico, ¿no? Que nos lleva a esta reflexión y que, unido a la tecnología, a la globalización, a la apertura de las nuevas ideas, bueno, nuevas ideas me refiero rompiendo las fronteras, no saliendo de las fronteras, que ahí entraríamos a otra discusión de la reconformación de los estados-nación, pero ya no como límites geográficos, sino como formas de pensamiento. Entonces se genera toda esta nueva forma de construir, insisto, un individuo con su historia, pero basado en una historicidad, y es como empezamos a aceptar y analizar más bien aceptar esas imágenes, porque ya es un lenguaje común. Lo que vemos en las imágenes es un lenguaje común aceptado en razón del individuo, ¿no? Cómo pensamos los individuos, cómo los aceptamos, por eso las señales internacionales. Pero también creo que tránsito, hay algo ejemplo, elemento, ¿no? Que también en una situación de una sociedad de consumo, por decirle, claro. La publicidad, los medios comerciales, por decirle la chispa de la vida, famoso imagen, para no decir la marca, ¿no? Y hay otra competencia que también tiene otro eslogan, pero hay unas imágenes que se refiere a bebida de la chispa de la vida, ¿no? Que está globalizada casi por todo el mundo, ¿no? Claro. Se hace un referente, o puede haber unos tenis, o puede haber una corbata, o puede haber unas camisas, o una marca para las mujeres, qué sé yo, ¿no? Iba a intervenir usted, doctora Gladys. Pues también aquí opinar que hoy en día los individuos también acopiamos esas imágenes, también las interpretamos, reinterpretamos, las enviamos por muchos medios, y de esta manera también generamos emociones, ¿no? Podemos enviar, simplemente ya hay iconos, ¿no? Que sabemos, ya hemos olvidado inclusive muchos caracteres, inclusive escribir, a través de las imágenes nos comunicamos, expresiones, lagrimita, iconos que nos dan un mensaje inmediato, ¿no? Y claro. Entonces, lo que comentaba el doctor José Luis sobre cómo cada individuo también, de acuerdo a la generación, a las vivencias, ¿no? Y a su entorno, a sus costumbres y a su cultura, también nosotros la adoptamos, la interpretamos y la comunicamos o reinterpretamos. Eso de la interpretación tiene que ver algo que cotidianamente creo que a un buen número le está pasando, ¿no? El uso de los celulares, sobre todo en ciertas capas, trabajadores que tienen que comunicarse, pero ya son sustituidas de repente ya por imágenes y no por palabras. De repente envían una carita triste, alegre, con una serie de actitudes, dijéramos, y entonces nos da una referencia de nuestra época. No, claro, perdón que interrumpa, pero además de ello es que ya no es tan necesario tener conocimientos tan exactos para poder captarlas o lograr tener esas imágenes, como bien dice. Los dispositivos han ayudado a eso, ¿no? La tecnología, a que capturemos. Antes era a lo mejor a través de solamente una cámara con ciertas características. Teníamos que saber inclusive de luz, la parte de el diafragma, cuestiones técnicas. Pero creo que ahora el tener esta posibilidad y facilidad de dispositivos hace que cualquier individuo sin conocimientos tan precisos quizá pueda lograr tener una imagen.
que eso sería una alfabetización al final del día, ¿no? Hacia la tecnología misma, ¿no? Precisamente en esos nuevos códigos de comunicación. Por eso que hay que pensar en el devenir de las imágenes, ¿no? Cómo va a ir cambiando o hacia dónde va precisamente esta situación en razón de la sociedad y en razón en cómo se posiciona una marca, ¿no? O una empresa global, cómo se va posicionando y cómo incluir a las personas en esta forma de pensamiento. Porque hoy en día, finalmente lo podemos ver en nuestros jóvenes. Ellos escriben en los celulares, es rapidísimo, ¿no? Inclusive podemos estar platicando y ellos siguen escribiendo, ¿no? Y ya depende de las generaciones, todavía utilizamos diferentes formas en cómo poder escribir. Pero bueno, eso es cómo va incluyendo esa ideología, precisamente la construcción de las formas de comunicación que se tiene. Ahora, si me lo permiten, cuando hablaba precisamente el ejemplo de la marca, de la chispa de la vida y todo esto que representa, recordé precisamente que el maestro Juan Hacha, él mencionaba que el verdadero, o el boom precisamente de la imagen es precisamente desde la revolución industrial, donde se gestan una serie de situaciones laborales, en fin, de tecnología, y que en ese momento hubo un cuestionamiento por la reducción de horas que iba a trabajar la gente. Muchísimas se reducían a 8 horas, y vino el cuestionamiento de las empresas, ¿no? Bueno, o de los empresarios. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Si ese tiempo libre que iban a tener ya los trabajadores, lo podían ellos utilizar de alguna manera, y es ahí cuando empieza de alguna manera o se da mayor impulso la presencia de las marcas, ¿no? Entonces ahí viene un cuestionamiento que él hace, si en realidad tenemos tiempo libre. Entonces él mismo nos lleva a la reflexión y dice, pues yo creo que no hay tiempo libre, porque a donde volteemos, en donde estemos, hay una marca, hay una imagen, hay un contexto, hay un rostro que nos comunica algo. Entonces eso es lo que nos ha ido llevando precisamente a reinterpretar una serie de realidades conforme a la época y conforme al momento que se vive, y que no sé si es muy aventurado decirlo, pero que de alguna manera la economía nos lleva a esa forma de pensamiento, pues para generar un producto interno bruto de cada país, o una generación de crecimiento de la economía de una empresa que impacta precisamente a un país, ¿no? En ese sentido. Bueno, el punto, hablando de la bebida, ¿no? La sola mención del eslogan permite que nosotros tengamos inmediatamente el referente de que sabemos de qué estamos hablando, aunque no veamos la bebida, ¿no? Esa es una imagen mental, y también una imagen puede ser un sueño. Estamos hablando nada más de imágenes tangibles, no imágenes materiales, pero también existen otro tipo de imágenes. En ese tipo de imágenes entra también las imágenes que están producidas por un aparato. Estamos hablando de los celulares, de las tablets, de las cámaras fotográficas, de las cámaras de video. Esos aparatos entran dentro del universo de las imágenes técnicas, que Willem Flusser habla de ello, ¿no? De cómo se obtienen imágenes a través de un aparato. De un aparato que tiene un programa, que el operador tiene que saberse el programa, y de tal manera que al generar una imagen se tenga también la expectativa de qué va a pensar aquella persona que vea esa imagen, cómo la va a recibir, cómo la va a aceptar. Y en ese sentido es importante reflexionar también sobre eso. ¿Y cómo se la vas a presentar? Sí, claro. Porque hablamos de una bebida, pero pues, al final del día, si me lo permiten, no sé si el reflejo lo permita, bueno, esta es una bebida, claro, ¿no? Pues, sabemos qué es. Claro. Ahora, ¿cómo la vas a presentar? Sí. Eso es lo interesante, digamos, sí, en la construcción de la imagen, que en cierto momento yo te diría, bueno, aquí está el agua, y sí la aceptarías, sí, claro, ¿no? Ya a razón del estudio, de la presentación, de los colores, de las imágenes, etcétera, ¿no? Pero si yo te lo presento así ahorita, no vendría, bueno, sé que es agua, pero ¿qué me ofrece esa agua? En diferentes lugares donde nos ven, pues ubicarán sus diferentes marcas que tienen del agua, ¿no? Y cada una allí tiene un discurso, cada etiqueta dialoga con el público. Al final del día, ¿qué es lo que está refiriendo? Si es más fresca, si adelgazo, si no tiene elementos que me hacen daño, si es vitaminada, en fin, claro, ¿no? Y esa es la comunicación, y es cuando el individuo accede o acepta esa imagen,
precisamente para su bienestar, desde la óptica, y empezaríamos a la pirámide de Maslow, ¿no? De todas esas necesidades que se van cubriendo, pero bueno, él pensaría que está cubriendo, bueno, primero una necesidad, que es tomar agua para poder hidratar el cuerpo, pero también hay otra necesidad, un plus o un valor agregado que también se le puede ver. O dijéramos, ¿no?, que también estaríamos en una dinámica de la creación de necesidades. Exactamente. En una época, por ejemplo, no había el agua, se tomaba, dijéramos, uno en su casa, hasta había de la llave, o sea, no había marcas, no había botellas de plástico que hoy están inundando el medio ambiente, que le hacen mucho daño en general. Entonces, no había ese consumo y esa creación de necesidades que había que tomar exactamente de la botella de plástico, y hoy en día ya nadie quiere casi, en términos generales, si no toma uno una botella con una marca, con unos colores, con unas distinciones, ¿sí?, y embotellada en plástico. O sea, se creó esa necesidad y se acepta como una realidad que no puede ser cambiada ni transformada, sino debe ser permanente. Esa es una creación de una imagen, no tan solo creo en la cabeza, sino en el consumo cotidiano y en la economía de estas realidades. No, y además también la imagen impone, ¿no? O sea, pensando o continuando con el concepto del agua, hoy a lo mejor pensamos en agua y ya nos imaginamos la botella, y de diferentes tamaños y quizá de diferentes marcas. Y de precios también. Y de precios, sí, exacto. Sí, claro. Pero ahora, si hiciéramos el ejercicio al revés, por ejemplo, por poner un ejemplo, a veces lo hago con mis estudiantes, ¿no? A ver, van a dibujar una flor. Entonces, si tengo un grupo de 25, 30 estudiantes, imaginen 30 diferentes flores. No saben si son 4 pétalos, si son, cómo va a ser, si es abierta, si es cerrada, si es chiquita, si es larga, si tiene más de una flor. Entonces, esa parte también como que es interesante, cómo todos, volviendo al punto de nuestra cultura, de nuestra vivencia, de la época, de la generación, cómo ellos visualizan e interpretan una frase, una palabra, a una imagen, ¿no? Entonces, por ahora pensamos en el agua y pensamos en cómo se está dando en nuestros momentos actuales. Pero hacemos el ejercicio al revés y también resultan cosas muy interesantes, porque nuestro cerebro también va generando este banco a través de todo este tiempo que nosotros hemos vivido y de acuerdo al lugar en que nos desenvolvemos. Puede haber personas que inclusive ilustren una flor que a lo mejor yo nunca he visto, ¿no? Pero porque ellos viven en un espacio donde sí son, o de diferentes países. Entonces, iba a decirle usted algo, profesor Archundia. Sí, es interesante porque cada individuo tiene su memoria visual, ¿no? Sus referentes. Sus imágenes. Entonces, cuando visuales. tú les dices, dibújame una flor, ellos van a dibujar la flor con la que ellos se sienten más cercanos. Es la que van a dibujar, ¿no? Claro. Y es interesantísimo el ejercicio. Sí. Y que nos lleva a la experiencia misma de conocimiento del individuo. Sí. En algún momento, uniendo la idea, yo les preguntaba a los estudiantes, ¿no?, ¿qué significa para ustedes las rosas rojas, por ejemplo, ¿no? Y ahí de repente, ¿no?, pues que el amor, pasión y todo lo que podemos identificar. Y yo en algún momento les digo, bueno, para mí puede significar muerte. ¿Cómo muerte, no? Pues si el rojo es pasión y todo lo que sabemos. Pues es que precisamente es por la construcción de las imágenes. Y les pongo un ejemplo, a lo mejor muy dramático, ¿no? Le digo, pensemos que llega el novio, va a ver a su novia, y al atravesar con su ramo de rosas lo atropella y se muere, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que en ese momento la chica ya no relaciona el rojo, las rosas rojas, con el amor, sino con un luto. Entonces, es precisamente eso que usted refiere, y es una botellita de agua, y es una etiqueta, pero más que una etiqueta es un discurso. Es, en palabras también de Zimmerman, es la construcción de textos y contextos, ¿no? Donde el texto no es la palabra en sí, sino el texto es cada elemento que se fue pensando que comunicara cada forma de letra, cada color, cada imagen. Y el contexto, en visión de él, es lo que me representa ese texto, que es cada elemento del diseño. Y al igual que esta construcción de imagen no la hacemos así, pues se genera o se pretende que se haga en la mente del público, ¿no?, al que va dirigido la imagen. Me gustaría incrementar un poquito lo que estás comentando.
se me hace muy interesante porque Roland Barthes en La cámara lúcida, que es un libro que habla de fotografía, no es de fotografía, él hace exactamente esa referencia, que una imagen fotográfica significa o tiene una cercanía con la muerte, que algo que fotografiamos en el instante, en el momento, 2 segundos después que ya tomamos la foto, ya el objeto, el ser ya cambió y entonces está relacionado con la muerte. Toda esa reflexión nace en torno a una fotografía de la que él nos habla, de su madre recientemente fallecida. La foto nunca la muestra, pero hace toda una reflexión en torno a por qué una imagen puede estar cercana o ser significativa con respecto a la muerte. O sea, esa imagen forma parte del pasado, Así es, pero no puede formar parte del futuro. Así es. Desde esa perspectiva. Sí. A menos que entremos en otra dinámica, dijéramos, por ejemplo, la propaganda política, que tiende hacia el futuro más que hacia el pasado, ¿no? Es decir, una campaña política con un eslogan, porque se vote por tal o cual partido, va hacia el futuro o va hacia tal candidato o tal candidata y hacia un programa determinado. Entonces ahí las imágenes tienen una perspectiva de futuro, no una perspectiva de pasado. Así es. Pero que muchas veces esa perspectiva de futuro se vuelve a integrar a pasados, finalmente, ¿no? En momentos de otras campañas hacia atrás. Porque si observamos las campañas, al menos las que observamos aquí en México, pues finalmente presentan a un candidato o a una persona que está sonriendo, saludando, proponiendo, y en los lugares donde visitan, ¿no? O sea, soy parte de tu contexto, soy parte de tu cultura, acéptame, ¿no? Porque te conozco. Y entonces, efectivamente, sí es una mirada hacia el futuro, pero que al final del día que habrá que reflexionar que es algo que es de nuestro pasado hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque esa es la construcción que ya tiene la sociedad. Si llegara a lo mejor una propuesta de una nueva campaña, yo no sé qué tanto éxito tendría ahorita por esa historicidad que hablaba del individuo, porque no podemos negar a lo que ya estamos, vamos a llamarlo así, dirigidos en ese conocimiento de discursos, ¿no? Si les parece bien, para continuar este diálogo vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes aquí, precisamente a Mirador Universitario, en este programa dedicado a la globalización de las imágenes. Vamos a pausar y volvemos en unos instantes. Bien, de nueva cuenta estamos aquí con ustedes en el programa Mirador Universitario, que recordamos es una coproducción en este caso de la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia con el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Y hemos dedicado la emisión de hoy, les recuerdo, al tema de la globalización de las imágenes. Antes de ir a para ver una breve cápsula, quiero comentarles que están de nueva cuenta con nosotros una serie de objetos, regalos, en este caso libros y revistas que nos hacen llegar nuestros distinguidos invitados. Uno de ellos precisamente es este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Elementos de Diseño Fotográfico, de la autoría del profesor Osvaldo Archundia Gutiérrez. Véanlo ustedes ahí en la pantalla. El mismo profesor nos ha traído otra de sus obras titulada La luz en la creación visual, que ven también aquí en el atril que tenemos, y de igual manera nuestros colegas, la profesora Gladys y el doctor Caballero, nos traen una de las publicaciones referidos a los temas de la imagen, que precisamente es el número 17 de multidisciplina en su tercera época, que es de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y otro número también de multidisciplina que los tenemos aquí. Estos están para ustedes si nos llaman a los teléfonos que les vamos a dar del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, que es el 56 22 11 73. Ahí pueden llamarnos para algunos ejemplares que tenemos para obsequiarles a quien nos llamen primero a estos teléfonos. Y también para que nos dejen algunas opiniones y comentarios respecto a nuestros programas que hemos ido desarrollando en la serie que llamamos Temas de las Humanidades y de las Artes. Bien, para seguir con el diálogo, vamos a ver otra pequeña cápsula y volvemos en unos instantes.
El avance tecnológico, un factor importante a partir de la globalización, ha evolucionado la creación de las imágenes, pasando del tipo análogo a digitales, destinándolas a usos específicos como Internet o medios impresos de manera rápida e inmediata, mezclando lo real y lo irreal con la mayor maleabilidad y manipulación. Es evidente la facilidad para elegirlas, conservarlas y distribuirlas. Además, permite explorar, registrar y expresar visualmente ideas, sentimientos y emociones. Hoy en día, son pocas las personas que no cuentan con un dispositivo para capturar imágenes. Lo que antes costaba mucho, ahora se puede hacer fácil. Las nuevas tecnologías hacen posible a nivel personal lo que antes se hacía a nivel profesional. Nadie en el pasado hubiera logrado capturar, manipular y compartir imágenes de manera tan rápida y a un bajo costo, gracias al desarrollo de la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Nuevamente ya estamos aquí después de haber visto esta breve cápsula sobre las imágenes y ahora vamos a tener aquí dos preguntas que nos han llegado de Eduardo López y de Ángel Zúñiga que nos dicen lo siguiente. Una de ellas, vamos a hacer esta primera pregunta, nos dicen ¿cómo influyen las redes sociales en la difusión de las imágenes? ¿Quién quiere empezar por este tema? Bueno, voy a contestar y retomar un poquito lo que comentaba el maestro Osvaldo. Precisamente, el sociólogo Bourdieu habla de un capital cultural. Y un capital cultural es precisamente, refiere él, de esta construcción de la imagen. Cómo es que nosotros ya como individuos la vamos formando. Y pone un ejemplo inclusive de la fotografía, no sé si tú lo tendrás presente, donde dice cómo nos tomamos la fotografía, las fotografías cuando vamos a un museo, ¿no? Ponemos toda la familia, sonreímos, nos tomamos la selfie, ¿no? La de la red social, pero atrás dice museo tal, ¿no? Tal museo. Y eso es un capital cultural que nosotros queremos precisamente transmitir a la gente, ¿no? Bueno, yo conozco, yo sé, yo el otro. Bueno, y si esto mismo lo unimos con la red social, pues finalmente son capitales culturales que de alguna manera es la unificación de las caritas, de todo lo que se refiere a la red social. Y bueno, yo no sé si el excesivo o esa nueva forma de comunicación de las personas o de los jóvenes, que al final del día son lecturas, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho? Es que a veces los jóvenes no leen. Bueno, no leen tal vez el texto como nosotros lo entendemos, pero sí se lee a través de imágenes. Ellos leen a través de imágenes y esa imagen construye su capital cultural. Entonces yo creo que el mandar imagen en la red social, cuando esté definido qué queremos decir, bueno, yo creo que valdría la pena sí estudiarlo, sí abordar ese tema, sí fomentarlo, pero siempre cuando tenga un fin y una construcción de como individuo, como sociedad, en cuanto a valores, en cuanto a la misma cultura, defensa de la cultura, etcétera, ¿no? Y ahora, digamos, para dar un ejemplo de estas imágenes, ya no hablemos de las bebidas, de la chispa de la vida, sino hay imágenes políticas y referentes de ciertas identidades, personajes, próceres con nuestra historia, con nuestras realidades. Uno, creo, de los íconos más famosos que vemos en cualquier lado, de repente en una playera, una bandera, hasta en un campo de fútbol o en una reunión política, la imagen del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Que es una imagen que está ahí permanentemente en cualquier realidad, en cualquier país, si no me equivoco, se tiene una referencia de quién es este personaje latinoamericano y lo que significa, ¿no? Es un ícono, sería este caso de una imagen súper globalizada. Sí, de hecho la imagen la tomó Korda, un fotógrafo cubano, y en su momento yo creo que él no vislumbró el impacto que iba a tener. De hecho, si recordamos o vemos el negativo original, hay un personaje del lado izquierdo y una palmera, creo, del lado derecho. La imagen está reencuadrada, entonces nada más está la imagen del Che. Sí, incluso a mí me tocó ver la anécdota cómo la tomó. Dice que él iba recorriendo con su cámara donde estaban los dirigentes de la Revolución Cubana, y en ese momento el Che, Ernesto Guevara, se aproximaba caminando y él dispara en ese momento. Y esa foto entonces se convierte posteriormente en una gran imagen, en un ícono internacional. Sería lo que Cartier-Bresson llamaba el momento decisivo, el instante decisivo. Estuvo en el lugar preciso Korda en el momento adecuado para poder hacer la imagen. Claro, pero digamos, una cosa fue la imagen fotográfica y otra ya fue
si bien se entiende, la imagen gráfica o la imagen en visual cuando aparecen carteles, cuando aparecen con otros colores, cuando ya no está la imagen fotográfica, sino cuando está, digamos, el logo del Che. De hecho, bueno, ahí está un timbre postal con la imagen, ¿no? Es que es realmente impactante, la imagen es accesible a cualquiera de nosotros, la vemos y sabemos que es Ernesto Guevara. No necesitamos que nadie nos diga quién es. Claro. Tan global es la imagen que no necesitamos que nadie nos diga quién es. De hecho, los alcances que tiene son muy muy grandes, ¿no? Nuestras generaciones hoy en día la reconocen e inclusive se apropian de ella. Inclusive la intervienen y aún sigue guardando la imagen como tal, ¿no? La del Che Guevara y lo que todo ello comunica, ¿no? Una imagen política, un movimiento social. Entonces, todo eso lleva también a otros mensajes, o sea, no solo el dibujo, las líneas, los trazos, los colores, porque además no será lo mismo verla representada con un color negro que con un color rojo, que con algo mezclado. Entonces, si además también ya les agregamos otras letras, bueno, en este caso letras, todavía nos va a dar otro mensaje. Entonces, es bien importante cómo además de una imagen que fue tomada hace mucho tiempo, también cómo se puede reinterpretar y cómo todavía se puede seguir utilizando, agregando más elementos, ¿no? Y tenemos otra imagen que nos es propia en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Si las cámaras nos pueden enfocar ahí, al fondo tenemos el escudo de nuestra Universidad Nacional Autónoma, que refleja toda una señal, un símbolo de identidad universitaria, no tan solo de México, sino de América Latina, porque en su mapa precisamente está América Latina al centro de todo ello, y si no me equivoco, es un águila y un cóndor, que son las dos aves principales en el continente americano y que abarcarían desde el río Bravo hasta la Patagonia, y abajo, como se ve ahí en las imágenes, los volcanes. Los volcanes, que en toda América hay volcanes, ¿no? Porque es parte de nuestra identidad, y los nopales, que esto sí es muy característico relativamente, porque también hay nopales en diversas partes del mundo, ¿no? Y evidentemente con el lema la Universidad Nacional Autónoma de México, y por mi raza hablará el espíritu, que fue el lema que propuso el maestro José Vasconcelos, y que nos da una identidad de universitarios. Pues es que es una imagen poderosa, que nos da el sentido de fraternidad, de unión, de solidaridad, de humanidad, ¿no? De la reunión de todos los conocimientos y todas las culturas de América Latina. Entonces es una imagen muy fuerte, que también es identificada en cualquier parte del mundo. Y que incluso los colores, siempre es muy fuerte en el caso el azul y el dorado, ¿no? Que eso también significa, y creo que en las imágenes los colores un elemento también determinante. La profesora Glenn nos hablaba de los colores, por ejemplo, el rosa mexicano, no recuerdo exactamente el autor de este color, creo que fue a inicios de los años 30, 40, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, es que los colores definitivamente nos comunican. Entonces, otro ejercicio interesante es cuando te encargan algo en el súper, ¿no? Un yogur, simplemente. Vas y ves muchas marcas de yogurts, pero depende mucho el color también para poderte definir a lo mejor el sabor, ¿no? A qué puede oler. Pero estos colores asociados con las imágenes sí son también elementos determinantes para decidir sobre una cosa u otra, ¿no? Un ejemplo, inclusive cuando vamos a comer a algún lugar, vemos imágenes porque ves el platillo, pero quizá con la imagen dices, híjole, yo quiero este. O ir al cine, inclusive, también ahí vemos el poder, ¿no? Retomando un poco el poder de las imágenes. Cuando vas al cine que no sabes qué película elegir, a través del cartel, y es nuevamente donde vemos esta decisión que nos puede hacer tomar una simple imagen, los mismos colores, la misma cromática inclusive de la misma película, podemos ya visualizarla desde un cartel, desde la imagen que nos están presentando. Pero un poco también refiriéndose a Bourdieu, respecto a la diferenciación, hay un texto de Bourdieu que habla precisamente este filósofo francés que habla de la distinción precisamente, ¿no? Pero que también las distinciones tienen un carácter excluyente e incluyente. Por ejemplo, hay unas marcas, por ahí decirle que si uno trae su camisa o su playera y trae una flechita, decirlo, se siente uno incluido en ciertos grupos, capas sociales, es una señal de distinción. Si no se trae el tenis o el zapato o la marquita en el extremo del corazón, entonces no estamos incluidos. Entonces también tiene un carácter social incluyente y excluyente.
que precisamente va al simbolismo mismo, ¿no? De pertenecer o no pertenecer a cierto sector, pero al final del día es esto mismo, ¿no? Buscar estos elementos que puedan comunicar lo que se está pretendiendo hacer. En la educación, por ejemplo, se piensa mucho en cómo el individuo va a aceptar un nuevo aprendizaje. Y eso mismo pasa con la marca o con la imagen. Si buscamos un buen anclaje, que el anclaje es unir el conocimiento anterior con el nuevo, pues entonces voy a poder aceptar esa imagen o pertenecer a ese grupo, porque pues al final del día es aspiracional, ¿no? Muchas de estas marcas, ¿no? Y como ejemplo más claro de esto que menciono de cómo construimos la información de la imagen en la mente, hablando nuevamente de la educación, es pensar precisamente como cuando estudiamos la primaria, que nos enseñaron las vocales, y entonces nos dejaban planas de hacer circulitos, ¿no? Con los niños, y después palitos, como nos decían, ¿no? O líneas. Y al final, después de un cierto tiempo, bueno, ahora vamos a unir el circulito con la línea, entonces, ¿qué se forma? La letra. Eso mismo pasa con la imagen. Si ya tengo un agua, pensando nuevamente en el agua, y ahora la quiero hacer con sabor, pues le voy a recordar a la gente qué beneficios tiene mi agua, pero ahora plus que ya tiene sabor. Y es como se va aceptando, asimilando esa marca, ¿no? Y sin duda sí creo que a partir del color, a partir de la selección de las imágenes, va dirigido a ciertos públicos, porque una imagen, aunque sea global, no puede, quisiera, pero no llega a toda la gente, porque no toda la gente está previamente, ha construido una información previa de todas las marcas, ¿no? Sino va segmentando, o la marca va segmentando precisamente las preferencias, porque ya estoy trabajando contigo. Estoy formando este círculo y esta línea para que formemos la letra, ¿no? Por darme a entender. Entonces, eso es cuando yo acepto y compro, o llevo a vacunar, o tomo conciencia de no fumar, o de no tomar vino, en fin, ¿no? Dependiendo de lo que se está pensando, porque también hay campañas sociales, no solo situación de la economía, ¿no? Del mercado, sino también la campaña social que nos lleva a la concientización, así como la campaña política que nos debe de llevar a un supuesto de tomar la mejor decisión para el momento de la elección, ¿no? Sí, el doctor Caballero tiene razón, y yo quisiera andar en este sentido de que el receptor de la imagen, el que consume la imagen, tiene que entender el código de comunicación. Si ese receptor no entiende lo que está comunicándose en el mensaje, entonces ya no se cumple esa comunicación. Ese mensaje no llega con efectividad. En el sentido de la campaña de política, se puede incluso afirmar que las imágenes pueden mentir o ser ciertas. El que el personaje esté sonriendo con su familia no significa que sea un excelente padre de familia y que siempre esté sonriendo. Hay unos que se sonríen y luego con la corrupción mexicanos que se estaban burlando de nosotros con esta perspectiva en nuestra época, ¿no? Hay una pregunta más que nos llega de Ángel, dice y pregunta a los invitados la durabilidad de las imágenes en las redes sociales. ¿Qué se puede hablar de ello? Hablamos de inmediatez, hablamos de que precisamente la red social es la comunicación en el momento, es la necesidad de expresar algo, ¿no? Sí. Yo considero que no tiene mucha duración esa imagen, pierde vigencia muy rápido, porque es una nueva construcción de un individuo, de una forma de comunicación, ¿no? Entonces la vigencia más bien es inmediata y es muy, muy temporal, ¿no? Sí. Lo que representa esa imagen, ¿no? Es que como la construcción de la imagen o la captura de la imagen se hace con un aparato tecnológico que lo tenemos al alcance de la mano, el celular, la tablet, se toma la fotografía, se guarda, se sube a la red social, se consume en pocas horas, y a menos que tenga un impacto social o un impacto de mayor alcance, pues puede tener cierto, no durabilidad, sino más bien impacto en las personas. Pero sí coincido con José Luis, es muy corto la durabilidad de la imagen así. La memoria se pierde, como que esa imagen, por decirlo así, caliente, se enfría, ¿no? Pronto, y pasa después desapercibida. Quizás a lo mejor pasa a ser parte de un acervo visual de alguien, pero no dura.
Porque somos individuos dinámicos. Sí. Al final el individuo es dinámico. Profesora Gladys, ¿sí usted mencionara algo? Sí, otra cosa importante es que se reinterpreta. En ese momento se tiene con una intención esa imagen, pero también se reinterpreta y se envía con otro sentido, ¿no? Con otro, y si le ponemos un texto, además de lo que está captando como imagen, se reinterpreta distinto, ¿no? Entonces, de ahí podemos dar pauta a los famosos memes. Entonces, hay algunos que llegaron, ¿no? Llegaron para quedarse, y hay otros que también pueden ser como muy temporales, y también en cierto círculo, en cierta grupo de personas, ¿no? Que entienden cómo se tomó esa imagen y cómo se reinterpretó, y entonces de ahí se empieza a hacer otra forma de comunicación que distorsionada hasta cierto punto, sí, ¿no? Y de hecho en esta reflexión, pues las imágenes aparecen en distintas manifestaciones. Hemos hablado en el consumo cotidiano, en las marcas que se presentan, hemos hablado de la educación, en nuestro caso, nuestra universidad, con ciertas identidades que nos señalan, en los partidos políticos, en los colores que también van asociados muchas veces a un partido político, incluso los diputados, senadores o dirigentes políticos traen una corbata determinada porque simbolizan hay un diseño en esa corbata, ¿no? En los objetos, en las marcas que cotidianamente estamos. En el caso, presentamos los libros de ustedes y revistas, pues aparece un diseño, es decir, en la iglesia X, iglesia católica, protestante, musulmana, etcétera, aparecen imágenes que también van marcando en nuestras banderas, en todos los países, son imágenes que también refuerzan en gran medida esa identidad. De tal manera que parecería que por todos lados hay imágenes, ¿no? Pero bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa, ¿sí? Les vamos a pedir, por último, que nos den una breve síntesis de lo que ustedes concluyen en esta. Empecemos con el doctor Caballero, por favor. Pues ante todo agradezco estar aquí, la invitación, compartir las ideas basadas precisamente en autores que sustentan lo que pensamos, y que al final del día yo pienso que deberíamos de quedarnos con esta idea que somos sujetos en construcción, que la imagen jamás va a permanecer siendo la misma por mucho tiempo, ya que esta imagen se reinterpreta, se revaloriza, ¿no? Y se presenta como un nuevo medio o una nueva información, porque cualquier imagen es un diálogo, ¿no? Y bueno, yo con eso me quedaría, y que cada vez que se acerquen y observen una etiqueta o algo, piensen qué quiere dialogar o qué está dialogando esa imagen, inclusive hasta una obra de arte, que está dialogando con el espectador. Bien. Muchas gracias. Maestra Gladys Buenavista, sus conclusiones. Pues la imagen yo creo que es parte muy importante de nuestra vida. Es una manera ya muy fácil de capturarla, de tenerla, manipularla y difundirla. Yo creo que esto es nos ayuda a comunicarnos, pero hay que cuidar también cómo lo hacemos, porque es una herramienta un elemento muy poderoso. Gracias. Muchas gracias. Maestro Osvaldo Archundia, finalmente sus conclusiones. Muchas gracias por la invitación, doctor. Y bueno, podemos reflexionar que estamos rodeados de imágenes. Eso ya es inevitable. Cada vez va a haber más difusión de imágenes. Cada vez la manipulación de la imagen, la forma de poder yo almacenarla en dispositivos móviles también va a ser más fácil. De hecho, el celular, la tablet es ahora el álbum familiar, ¿no? Ahí están contenidas todas las imágenes que capturamos. Hasta ahora, Mayante, no sabemos qué. Bueno, después quién sabe qué será, pero sí, pero ahorita están contenidas ahí. Ya tenemos un disco externo, a lo mejor las pasamos al disco externo, pero mientras el celular es el álbum familiar. Entonces, yo creo que el camino de la globalización de la imagen no se va a detener. Esto va a continuar y cada vez va a haber más formas de poder obtener imágenes y tenerlas al alcance de la mano. Porque bueno, antes era físico, ¿no? Ahora aquí está Hay un filósofo polaco que decía que lo sólido se vuelve líquido, ¿no? Entonces vamos a una imagen líquida en un futuro de todas estas realidades. Y también nos pasa que al final hay tanta imagen que luego no las vemos. Entonces habría que hacer el ejercicio de ver, mirar y observar las cosas que están a nuestro alrededor. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final precisamente de este programa referido a la globalización de las imágenes, cómo ellas están presentes en nuestros días.
En estas pantallas quedará nuestra imagen también como parte de esta realidad. Pues por último les agradecemos su presencia aquí. A nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, les agradecemos a nuestros invitados, pero también a nuestros telespectadores, porque llegamos al fin de la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, y clausuramos con este programa referido a la globalización de las humanidades. Su amigo Adalberto Santana, coordinador precisamente del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, les agradece su disposición, su atención en esta serie que hemos transmitido, y estaremos próximamente en otra nueva etapa de esta producción de temas de las humanidades y de las artes en su programa Mirador Universitario. Muchas gracias y nos veremos pronto en esta misma pantalla. Hasta luego.